¿Qué tal? Mi nombre es Israel Esquivel, soy estudiante de la asignatura Auditoría Informática y pues esta es nuestra actividad de cierre, un video donde estaremos tocando puntos acerca de lo que es la realización de una auditoría informática. La estructura temática del video pues consta de lo que es el inicio de la auditoría, la preparación de actividades de la auditoría, la realización de estas actividades y finalizamos con la preparación y distribución del informe de la auditoría. Sin más, pues comencemos. Durante la realización de una auditoría corresponde al líder del equipo auditor realizar una serie de consideraciones dependiendo del auditado, el proceso, las circunstancias específicas, los objetivos y el alcance de lo que se estará auditando. Una vez que le fue proporcionada esta información sobre el objeto a auditar, aunado a esto se determinarán los mecanismos para llevar a cabo el proceso de auditoría. Algunos de estos mecanismos se encuentran en disposiciones como la ISO 19011, en el apartado 6, que aborda las actividades de la preparación y la realización de la auditoría, y la NIA 530, muestreo de auditoría, aplicable cuando el auditor decide sobre la utilización de muestreo estadístico y no estadístico para seleccionar la muestra de auditoría. En primera instancia, y con motivo de la realización de la auditoría, el responsable deberá asegurarse de establecer un contacto previo con el auditado. Dicho contacto será informal y con los siguientes objetivos. Número uno, pues confirmar los canales de comunicación con los representantes del auditado. Dos, confirmar qué y quién posee la autoridad necesaria para llevar a cabo dicha auditoría. Número tres, proporcionar información sobre los objetivos, el alcance, los criterios y los métodos de la auditoría, así como la composición del equipo auditor, incluyendo los técnicos. Número 4. Solicitar el acceso a la información de la compañía, incluyendo información sobre los riesgos y oportunidades detectadas y la manera en que se afrontan. Número 5. Indicar los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Número 6. Incluir un calendario de actividades a realizar. Y finalmente, aclarar los acuerdos específicos de la ubicación en relación con el acceso, seguridad y salud, seguridad física, confidencialidad u otras. Previo a la realización se tiene que determinar la viabilidad de la auditoría, esto con el objetivo pues, de proporcionar la confianza de que los objetivos de la auditoría podrán llevarse a cabo. Por lo anterior deben contener o deben tener en cuenta dos factores. Lo primero es que la información sea suficiente y apropiada para planificar y realizar la auditoría. Lo siguiente sería proporcionar el tiempo y los recursos para realizar la auditoría. Cuando una auditoría no es viable, se debe proponer una alternativa según los objetivos deseables de alcanzar en la auditoría y los acuerdos con los auditados. En cuanto a la preparación de actividades de auditoría, pues consiste simplemente en realizar los preparativos necesarios para realizar la auditoría, lo que comprende la ejecución de tareas que permitan estructurar un plan que garantice la eficiencia y eficacia durante pues, la ejecución de nuestra auditoría. Antes de dar inicio con la planificación de la auditoría, es necesario que toda la información documentada, misma que incluye documentos y registros del sistema de gestión e informes de auditoría realizados previamente, pues sea revisada. Eso con el fin de, número uno, reunir toda la información que permite entender las operaciones del objetivo a auditar y así preparar las actividades y los documentos aplicables a la auditoría. Y número dos, establecer una visión general de la documentación para detectar posibles omisiones, deficiencias o conflictos. Y bueno, la revisión deberá tomar en cuenta algunos aspectos clave de la organización, como son su tamaño, naturaleza y complejidad, así como sus riesgos y oportunidades. El líder del equipo auditor deberá preparar un plan de auditoría basado en la información contenida en la documentación proporcionada por el auditor, adoptando un enfoque basado en riesgos.
El plan suele considerar el efecto que tengan las actividades de la auditoría en la organización, además de facilitar el acuerdo entre el auditado, el cliente de la auditoría y el equipo auditor en lo relativo a la ejecución de la auditoría. La planificación deberá facilitar la programación de las actividades en el tiempo y coordinación necesarias para el logro de objetivos. El detalle de dicho plan debe reflejar el alcance y complejidad de la misma, por lo que es necesario considerar lo siguiente. Número uno, la composición del equipo auditor. Número 2, las técnicas de muestreo más apropiadas. Número 3, las oportunidades que faciliten las actividades de la auditoría. Y finalmente, los riesgos para la organización creadas por la auditoría. El responsable del equipo de auditoría deberá asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad de auditar procesos, actividades, funciones o lugares específicos, teniendo en cuenta la imparcialidad, objetividad, la competencia, las diferentes funciones y responsabilidades de los auditores. Pues esta asignación se dará a conocer en una reunión con el equipo a fin de decidir los posibles cambios a conocer y la distribución de actividades. Los miembros del equipo deberán recopilar y revisar información referente a las actividades y tareas de la auditoría asignadas y preparar la información documentada en la auditoría. De manera general, dicha información pues contiene lo que se enlista a continuación. Sin embargo, no se limita a estos medios, ya que dependerá de la extensión de las actividades de cada auditoría. Número uno, listas de verificación. 2, detalles de muestreo de auditoría. 3, información audiovisual. La documentación preparada y lo que resulta del uso de la misma de la auditoría deberá retenerse hasta la finalización del proceso de la auditoría. Consiste en realizar los preparativos necesarios para realizar la auditoría, lo que comprende la ejecución de tareas que permitan estructurar un plan que garantice la eficiencia y eficacia pues durante la ejecución de la auditoría, asignación de roles y responsabilidades de las guías y observadores, realización de la reunión de apertura, comunicación durante la auditoría, disponibilidad y acceso a la información de auditoría, revisión de la información documentada durante la auditoría, recopilación y verificación de la información, determinación de las conclusiones de la auditoría, generación de hallazgos de la auditoría. Los guías u observadores son personas designadas por el auditado, cuya finalidad principal es asistir al líder auditor o bien al auditor al que han sido asignados y solo podrán acompañar las actividades de la auditoría bajo aprobación del responsable del equipo auditor. Sin embargo, bueno, sus actividades pueden incluir ayudar en la identificación de las personas que participan en las actividades o en las entrevistas, acordar el acceso a ubicaciones específicas, asegurar que se conozcan y respeten las reglas concernientes a los acuerdos referentes al acceso a la salud, seguridad y confidencialidad, proporcionar aclaraciones o ayudar en la recopilación e información. Antes de dar inicio con las actividades de ejecución de la auditoría, es necesario llevar a cabo una reunión de apertura bajo la dirección del auditado y, de ser necesario, con la participación de los responsables de las tareas o áreas a auditar. Su finalidad es, pues, confirmar el acuerdo sobre el plan de auditoría, presentar al equipo auditor y sus funciones y asegurarse de que sea posible desarrollar cada una de las actividades de la auditoría. Durante la auditoría es necesario que exista comunicación entre los miembros del equipo auditor, así que deben reunirse periódicamente para intercambiar información, evaluar el progreso de la auditoría y reasignar las tareas entre los miembros del equipo, según sea necesario. El líder auditor deberá comunicar al auditado el progreso, los hallazgos y cualquier inquietud durante la auditoría. Por tal motivo, es importante definir los canales de comunicación y la periodicidad en que se realizará la misma. Sin embargo, de existir un riesgo inmediato y significativo, deberá comunicarse sin demora.
Es importante establecer la ubicación misma que se hace referencia al lugar, el momento y la manera en que se tendrá acceso a la información necesaria para realizar las actividades de auditoría. Es necesario establecer los métodos en que se manejará esta información, los cuales dependerán de los objetivos a alcanzar. Dentro del plan de auditoría se establece el periodo para proporcionar la información documentada a fin de que pueda ser revisada para, número uno, determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría y, finalmente, reunir información para apoyar las actividades. Hay que recordar que la revisión puede continuar a lo largo de la auditoría o bien combinarse con las actividades propias de la misma, siempre que no perjudique la eficiencia de la misma. La información necesaria para el alcance, los objetivos y los criterios de la auditoría, incluyendo la información de las interrelaciones entre funciones, actividades y proceso, deberá recopilarse durante la ejecución de esta mediante un muestreo apropiado y solo será válida aquella información susceptible de verificación. La evidencia de la auditoría deberá evaluarse frente a los criterios de la misma para determinar los hallazgos que supone, los cuales pueden indicar conformidad o no con los criterios de auditoría. Las no conformidades deberán registrarse junto con las evidencias de la auditoría que las apoya. Estas pueden clasificarse en cualitativas o cuantitativas. Se deberá realizar un esfuerzo para resolver cualquier opinión diferente a las evidencias o hallazgos. Antes de que el equipo auditor emita un informe, deberá reunirse para revisar los hallazgos de la auditoría, generar recomendaciones y determinar si es necesario el seguimiento de la auditoría. Al tiempo que lo plasma por escrito, a este contenido se le denomina conclusiones de la auditoría. Este proceso consiste en la redacción de las conclusiones y observaciones una vez realizada la ejecución de la auditoría, así como la entrega del mismo a las personas previstas durante el plan de auditoría. El líder de la auditoría dará a conocer las conclusiones de la auditoría mediante un informe que contenga lo siguiente. Número 1, los objetivos de la auditoría. Número 2, el alcance de la auditoría, particularmente la identificación de la organización, el auditado, y de las funciones o procesos auditados. Número 3, la identificación del cliente de la auditoría. Número 4, la identificación del equipo auditor y de los participantes del auditado en la auditoría. Número 5, las fechas y las ubicaciones donde se realizaron las actividades de auditoría. Número 6, criterios de auditoría. 7, los hallazgos de la auditoría y las evidencias relacionadas. Número 8, las conclusiones de la auditoría. Durante la planificación de la auditoría se programa la entrega del informe, por lo que éste debe emitirse en la fecha acordada y de existir un retraso, es importante notificar las razones al auditado y al cliente de la auditoría. El informe debe estar fechado, revisado, aceptado y firmado por el responsable que puede dividirse en las áreas y o procesos definidos en el plan de la auditoría. Si se opta por la división y que solo los responsables de dichas áreas conozcan el informe, deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la confidencialidad. El reporte final de una auditoría lo debe preparar el líder y el responsable del equipo y debe proporcionar un registro claro, completo y preciso de una auditoría realizada. Este proceso consiste en la redacción de las conclusiones y observaciones una vez realizada la ejecución de la auditoría, así como la entrega de éste a las personas previstas durante el plan de la auditoría. El reporte de la auditoría debe contener objetivo y alcance de la auditoría, identificación del auditado, del líder y miembros del equipo, fecha y ubicación de la realización de la auditoría, hallazgos de la auditoría y conclusiones. En este último punto se incluyen las observaciones y el registro de no conformidad. Es importante que el auditor verifique que las acciones correctivas a emprender sean efectivas para solucionar, mejorar y evitar recurrencias. Así también determinar con el cliente el tiempo requerido para cerrar las no conformidades.
Para la aprobación y distribución, el reporte de auditoría debe, número uno, ser revisado y entregado en el tiempo acordado, así también aprobado con base en el programa de auditoría, distribuido después de la aprobación con base en la lista acordada con el cliente y permanecer confidencial. Para el seguimiento y verificación del plan de trabajo, son recomendables las siguientes actividades. El auditado recibe el reporte de no conformidades, prepara y aprueba un plan de acciones correctivas y envía este plan al auditor. El auditor evalúa y aprueba el plan. El auditado implementa el plan aprobado con las acciones correctivas, recolecta y evalúa las actividades de la efectividad de dichas acciones. Sin más, pues muchísimas gracias por su atención.